Rafael Arias Salgado, 1942. Ministro de la Presidencia desde 1980 a 1981. Ministro de Administración Territorial de 1981 a 1982. Ministro de Fomento de 1996 al 2000. Durante la transición fue diputado de la UCD y desempeñó cargos relevantes con Leopoldo Calvo Sotelo como ministro de Administración Territorial y con Adolfo Suárez como ministro de la Presidencia. Más tarde, ya con José María Aznar como presidente del gobierno, fue nombrado ministro de Fomento de España. No era posible resolver la sucesión de Franco si no era mediante un pacto entre, de una parte, el poder constituido entonces, procedente de la dictadura, con las fuerzas democráticas, cuya representación obviamente se desconocía porque no había habido elecciones, pero que tenían toda la legitimidad de defender un régimen democrático y que en cierto modo heredaban la tradición de las fuerzas democráticas que habían constituido la Segunda República. Algunos ponen en cuestión la legitimidad, el valor de la legitimidad de ese momento histórico, pero yo creo que es una legitimidad fundacional y que debe permanecer en el tiempo, porque es la primera vez en la historia de España que agrupa a la práctica totalidad de los españoles desde una perspectiva ideológica y social. Yo creo que estaba programada, fundamentalmente, la ley para la reforma política y el referéndum correspondiente. Estaba programado el proceso constituyente básicamente por consenso, aun cuando hubo una iniciativa de hacer una constitución meramente técnica que después se convirtió en la constitución de una ponencia para elaborar el texto constitucional, y estaba programado los estatutos de autonomía. No estaba programado, por ejemplo, o no estaba programada la legalización del Partido Comunista, porque este era un proceso que tenía Suárez en la cabeza, pero que tenía enormes resistencias, y las dificultades que ofrecía la legalización del Partido Comunista, pues evidentemente no se le ocultaban absolutamente a nadie. Cuando las últimas encuestas empezaron a darle que más del 50% de la población española aprobaba la legalización del Partido Comunista, es cuando él inicia la operación de ir a la legalización. Claro que en la transición estaban los franquistas que querían evolucionar y que querían una salida al régimen. Claro que estaban, ¿no? ¿Cómo no iban a estar? La gran hazaña de la transición es que es profundamente integradora. Acepta a todo el que quiere jugar a instalar en España una democracia plena. Ese es el gran secreto de la transición. Por eso supera la guerra civil. Ese fue el impulsor del protagonista. Es decir, naturalmente que él tenía muy claro que la monarquía en un país occidental no podría institucionalizarse y sobrevivir sin su actuación como jefe del Estado, que le daba ni más ni menos que casi todos los poderes del general Franco. Yo, en ese sentido, sí creo que se ajusta a la realidad la expresión que le atribuye al rey Juan Carlos el ser el motor del cambio. El rey quería una democracia equiparable a la de cualquier país europeo y por similitud de cualquier monarquía nórdica o como la monarquía británica. Ese era el esquema que tenía Juan Carlos. Y él consideró que Suárez es el que estaba en condiciones de llevar a cabo y de conseguir ese objetivo. Creo que entendió que era el único que tenía el esquema tan claro como él deseaba, y que no tenía la certeza de que Fraga o Ariza llevaran a cabo el esquema de plenitud democrática, por así decirlo, que sin embargo estaba seguro que Suárez trataría de llevar a cabo, como efectivamente así fue. El rey quería una monarquía democrática en la que estuvieran representados todos los partidos políticos que votara el pueblo español. Ese era el esquema, y para eso había que legalizar al PC. Ahí está, a mi juicio, una de las explicaciones más verosímiles de por qué el rey elige a Adolfo Suárez. Carrero tenía
mente que el régimen de Franco podría ser continuado en el tiempo bajo la monarquía, haciendo algunos retoques que aproximaran el modelo del régimen autoritario a un sistema democrático. Ese era el proyecto, en el fondo, de Carrero Blanco. Él no se da cuenta que el proceso hacia la democracia no tiene límites. La democracia o es o no es. Los límites los traza la opinión pública, los traza el pueblo a través de las votaciones que todo sistema democrático implica. Esos son los límites. Y naturalmente los partidos políticos, que son los que proyectan sobre el electorado las diversas posibilidades, ¿no? Miranda, como catedrático de Derecho Constitucional, no creía en la posibilidad de ese tipo de regímenes híbridos. Es decir, y por tanto, en su esquema está instalar en España una democracia lo más semejante posible a las democracias europeas. Yo creo que eso era lo que estaba en el esquema de Torcuato, con ciertas limitaciones. Yo creo que él no hubiera legalizado el Partido Comunista, lo cual en el fondo era una limitación a su propio planteamiento. Había una especie de análisis, por así decirlo, de que ETA dejaría de atentar, dejaría de cometer delitos de sangre cuando se instalara la democracia. Esa creencia estaba en la posición franquista, en la posición democrática, estaba generalizada. Naturalmente, poco tiempo después de iniciarse el proceso democrático y celebradas las elecciones constituyentes, ETA continuó matando, lo cual determinó la conclusión de que ETA no era un fenómeno antifranquista, sino que era un fenómeno antiespañol y que como tal había que combatirlo, ¿no? Pero debo reconocer que tardamos mucho. Hubo muchas víctimas antes de que hubiera un acuerdo pleno en aquel momento entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Unión de Centro Democrático. Tardamos mucho en llegar a un acuerdo. Yo tuve que asistir como secretario general de UCD a los entierros de algunos militantes y yo echaba de menos la presencia del Partido Socialista en aquel momento. Solamente el Partido Socialista empieza a cambiar cuando asesinan al senador Casas. Yo creo que ETA ha sido política y estratégicamente derrotada. Es decir, hoy es un hecho que no existe terrorismo en el País Vasco. Desde esa perspectiva podemos hablar de victoria de la democracia. ¿En qué no podemos hablar tan claramente de victoria de la democracia? En que hoy la cobertura política de ETA es un partido independentista que favorece las pretensiones nacionalistas, que este es otro de los temas en los que muchos hemos ido cambiando de opinión. Es un proyecto de continuidad básica con unos cambios absolutamente inevitables, porque la sucesión de un poder como el que tuvo el general Franco requería un mayor grado de institucionalización del sistema político. El deseo de cambio de la sociedad española, ir hacia una homologación de España con los países democráticos europeos, con nuestros vecinos, trascendían por completo cualquier planteamiento limitado de este calibre. La gran parte de la Unión Política Española lo que quería era una equiparación plena. Quería la normalidad de España en el contexto europeo. Quería ser un país como los demás. Y esa era la opinión dominante, a mi juicio, en la sociedad española, como se demostró después en las elecciones del 77. La legalización del Partido Comunista define el proceso democrático español, define la transición democrática. ¿Por qué pudo producirse eso? Porque el Partido Comunista de España en aquellos momentos estaba en un planteamiento claramente llamado eurocomunista y por tanto de aceptación de la democracia llamada burguesa y por tanto de las mal llamadas libertades formales, que son las libertades reales.
Carrillo había hecho ya claramente diversas proclamaciones públicas de que la democracia que él defendía para España era la equivalente a cualquier otra democracia existente en los países europeos. Y, por otro lado, una vez que un partido comunista de rígida disciplina lanza la idea de la reconciliación nacional, ha creado, a mi juicio, el esquema ideológico para poder participar plenamente en un sistema democrático en España. Y en tercer lugar, y añado ahora, la aceptación de las condiciones que Suárez le pone para la legalización del Partido Comunista. Primero, reforma de los estatutos para suprimir la expresión de que el Partido Comunista es un partido revolucionario, cambia los estatutos, y después la rueda de prensa, todavía en la clandestinidad que da, en la que él asume la simbología nacional. Acepta la monarquía, acepta la bandera y acepta el himno nacional. Cuando el Partido Comunista decía algo, decía además que favorecía el proceso, su capacidad de legitimación era mayor, porque bueno, había representado la única oposición verdaderamente efectiva al régimen de Franco, ¿no? Era absolutamente imprescindible, desde posiciones conservadoras y desde posiciones progresistas, configurar en España un Estado social de derecho. El franquismo había hecho algunas cosas. Evidentemente estaban ahí, había una cierta sanidad pública, por supuesto existían las pensiones y la seguridad social, pero había que configurar claramente un Estado social. El estado de bienestar no estaba claramente institucionalizado en España en el año 1977. Entonces eso en España estaba pendiente de institucionalización. Y era, a nuestro juicio, fundamental que, digamos, una parte de los sectores conservadores o puramente liberales de la sociedad española recogieran el planteamiento de ir configurando en España un estado de bienestar en los términos que acabo de describir. Nos insertamos en UCD y hicimos el programa del año 77. Ese estado de bienestar empieza a crearse con la Unión del Centro Democrático y después, claro, lo desarrolla el Partido Socialista, que tiene un triunfo electoral enorme y una legitimidad muy grande para ir configurando y perfeccionando y completando todo lo que entendemos hoy por estado de bienestar. No es un problema de derecha o de izquierda, es un problema de modelo de sociedad y de modelo de Estado. Yo pediría que se hiciera un análisis de todas las decisiones que se van tomando a lo largo del gobierno de Unión de Centro Democrático. Y se verá que son muchas de configuración del estado de bienestar. Lo que pasa es que, claro, hubo dos shocks petrolíferos brutales. Hay una serie de gente muy valiosa en la Unión del Centro Democrático que llega a la conclusión de que Suárez está gastado y de que hay que sustituirlo. ¿No? Es una opinión respetable. Yo no la comparto. Y no la comparto por dos razones, o por varias razones, pero algunas fundamentales. La primera razón. Se acababan de celebrar las elecciones del año 79, marzo del 79, y Unión del Centro Democrático vuelve a ganar las elecciones, incluso con un poco más de votación y un par de escaños más que en la legislatura constituyente. Yo creo que hubo un análisis profundamente frívolo, irresponsable y poco maduro. Es decir, no se puede cambiar a un presidente de gobierno, no se puede cambiar al líder de un partido en una operación conspiratoria en una democracia recién instalada. Vulnerar, en el fondo, los resultados de unas elecciones generales liquidando al líder, para mí era un riesgo que afectaba al normal funcionamiento e incluso, en última instancia, a la propia legitimidad del sistema democrático. A mí hubiera sido mayor riesgo por la monarquía, es mi opinión, la desestabilización de Suárez y de Unión del Centro Democrático que la continuidad de Suárez, para aquellos que pensaban que Suárez era ya un riesgo para la monarquía y para la democracia.
Tanto está en el ambiente eso, especialmente la cuestión militar, que es lo que le lleva a Suárez a presentar la dimisión. Yo puedo contar que eso le afecta mucho. Él va a ver a Zarzuela y va a ver al rey. Y le dice, señor, voy a presentar la dimisión. Creo que he agotado mi esquema y que es bueno para la monarquía, para la Unión del Centro Democrático y para el sistema. Creo que es bueno que haya un cambio en la presidencia de gobierno. Y mi propuesta es la de un personaje conservador, competente, con capacidad dialéctica, brillante en muchas cosas, que es Leopoldo Calvo Sotelo. El rey no movió una ceja, se quedó impasible mirándole. Ahí termina la entrevista y es cuando él llega a la conclusión de que tiene que dimitir, porque él esperaba un apoyo del rey. Si el rey le apoya, no me voy. Si el rey me apoya, no me voy. Si el rey me dice, no, Adolfo, continúa. Es decir, vamos a hacerlo con calma, en un proceso de tiempo. No, el rey se queda, el rey Juan Carlos se queda absolutamente impávido, como diciendo, pues adelante, dimite. La propia situación interna de Unión del Centro Democrático, las conspiraciones que existían por parte de algunos grupos de diputados, que la situación económica, la reconducción de la situación económica era más lenta de lo que podía esperarse. Bueno, en fin, que el país estaba, digamos, con una cierta inquietud, ¿no? Como, pues, en el fondo como está ahora, ¿no? Es decir, a pesar de que la economía se estaba canalizando y ahora la economía va muy bien, pero el país no está veraneando, pero no está precisamente, digamos, sosegado, ¿no? Evidentemente los varones estaban muy inquietos porque estaban conspirando, porque entendían que Suárez ya no cumplía el papel que tenía que cumplir como presidente del gobierno. Yo, es la primera vez que lo cuento, lo voy a contar para esta grabación. Las listas electorales para las elecciones de marzo del año 79, como secretario general, pues prácticamente las elaboré yo con un equipo de personas, ¿no? Recogiendo, como es lógico, las propuestas de las provincias. Pero el presidente del partido tenía la facultad estatutaria de definir los cabezas de lista y, por supuesto, de excluir a quien no consideraba conveniente para los intereses del partido, para los intereses del país. Fernando Abril le planteó a Suárez sacar de las listas a los varones, dejarlos fuera a todos. Francisco Fernández Ordóñez, Miguel Herrero, Joaquín Garrigues. Lo que sí sé es que frente a esa propuesta que le hizo Fernando Abril a Suárez para tranquilizar la situación dentro del partido, Suárez con una enorme generosidad dijo no. Irán todos en las listas y encabezando candidaturas. Y efectivamente así fue, ¿no? Y esos fueron los que después en mayor medida conspiraron, digamos, para echarlo. Bueno, esa era una de las cosas que quería contar. Había, digamos, la situación de un sistema de economía de mercado absolutamente normal. Es decir, en proceso de superación de una crisis económica brutal, ¿sí? Porque la economía española dependía entonces en un 90% de la importación de petróleo. Por tanto, eso, es decir, que puso en solfa todo el sistema industrial, creaba una situación ciertamente de inquietud social, ¿no? Pero normal dentro de lo que son las crisis económicas y no más anormal de lo que hay ahora. Que un presidente de gobierno se desgaste en esa coyuntura, pues está dentro de la lógica de las cosas. Que por esa razón haya que sustituir, no se sabe por quién. Es decir, al presidente del gobierno que acaba de ganar unas elecciones, es ahí donde aparece la incógnita. Los índices de la economía no iban a peor, iban muy ligeramente, pero iban a mejor.
Por tanto, tampoco se encontraba ahí una justificación. Yo creo que al final, en el esquema de Armada, la cuestión fundamental era el Estado de las autonomías. Eso es lo que se digería muy mal, ¿no? Muy mal. Y lo que permitía, de alguna manera, agrupar opinión dentro de las Fuerzas Armadas. Yo lo que sí también puedo contar es que en el Consejo de Ministros, en el que ya Rodríguez Sagún, ministro de Defensa, informa, porque no propone, porque es por orden ministerial, informa del nombramiento de Armada como segundo jefe del Estado Mayor, Adolfo Suárez monta en cólera en Consejo de Ministros. Y es que a Agustín Rodríguez Sagún dijo que es que se lo había pedido el rey. Esta es la verdad. Que tenía detrás un riesgo grande, sí, pero el golpe en sí mismo fue de opereta, ¿no? 3 generales con cierto poder territorial y una cuadrilla de la Guardia Civil comandada por un insensato, digamos, esencialista, ¿no? ¿Cómo es posible que en un golpe de Estado aparezca un teniente coronel de la Guardia Civil con unos guardias civiles mal uniformados, deshilachados, con unos aspectos? Esto no puede salir bien. Es decir, simplemente por la escenificación que veíamos en esos momentos, no puede salir bien, ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo, pues dije, mira, mientras más tiempo pase, es peor para los golpistas, ¿no? Pues eso sí que lo tenía claro, ¿no? Yo siempre he pensado que cómo era posible que se pudiera planear un cambio de rumbo y un golpe de timón de esa manera. Es decir, era un planteamiento de opereta. O sea, que el señor Armada, aunque estuviera vestido de civil, que probablemente habría ido vestido de militar, se presente en la tribuna, se suba al estrado de oradores, haga un discurso y le voten una gran mayoría de diputados, eso es de opereta. Eso es una broma. Es increíble que se pudiera plantear un golpe de Estado cuando hay otras miles de posibilidades para dar un golpe de timón más o menos ilegal. Pero que un señor llamado Armada, que no se sabe quién es, nada más que es amigo del rey, se presente en el Congreso de los Diputados después de la ocupación de la Guardia Civil, se suba a la tribuna y dice que hay que dar un cambio de timón y que va a dar un gobierno de concentración y que eso va a ser votado por la mayoría de los diputados. Eso es espeluznante. Espeluznante del bajísimo nivel ideológico, cultural y político de los que armaron el golpe. Y no hay rectificación del proceso autonómico. Fue una oportunidad perdida. Yo siempre he pensado y pienso que además me produce una enorme extrañeza, después además de lo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Tiene una inclinación absolutamente irracional de pacto con los nacionalismos inexplicable. Inexplicable. Es decir, el Partido Socialista es el 4º partido en Galicia, por su alianza con los nacionalismos. Ha sido el primer partido en el País Vasco. Hoy tiene el mismo número de votos y escaños que el Partido Popular y ha pasado de ser el partido hegemónico en Cataluña a ser el 4º partido en Cataluña. Ese es el proceso que ha conducido el PSOE por su alianza con los nacionalismos. Es increíble. Y sin embargo, siguen ahí en una estrategia suicida que es la que está en el esquema de Zapatero y en el Pacto del Tinel. Pero esto opera igual con los 200 escaños de Felipe González. En teoría, vienen para rectificar el proceso autonómico y, sin embargo, al final acaban en plena alianza con los nacionalistas y empujando el proceso de transferencias, en lo cual cae también el Partido Popular. Nosotros siempre pensamos que el fracaso de la Segunda República y el comportamiento de los nacionalismos
durante la Segunda República, especialmente del nacionalismo catalán, no se repetiría si se hacía una constitución que tratara de integrarlos a todos. No se repetiría. Y acertamos en una primera generación y nos equivocamos para la segunda. Zapatero les da una cancha nueva, pero hasta entonces tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han mantenido las reglas del juego, aliándose con ellos, y básicamente ellos han respetado la Constitución, siempre forzando un poco los límites, pero han respetado sus estatutos de autonomía y han respetado los límites constitucionales, presionando, como es lógico, por los socialistas. Ahora hay otra generación que no acepta ese pacto. ¿Por qué empieza con Zapatero? Pues hay que leerse el Pacto del Tinel. El Pacto del Tinel es la confesión explícita de que la derecha en España no puede volver a gobernar. Y no va a volver a gobernar si el Partido Socialista se alía con todos los partidos nacionalistas periféricos. Entonces, aliado con el nacionalismo gallego, con el nacionalismo vasco y con el nacionalismo catalán, más la votación que tiene el Partido Socialista, siempre se derrotará a las fuerzas de centro-derecha en España. Esa es la pura realidad. Bueno, y eso es lo que explica la situación actual, que tiene, si se quiere, sus gérmenes en la situación anterior y en el proceso de transición. Pero es lo cierto, yo tengo que decir, que durante 40 años el modelo ha funcionado razonablemente y que se ha desmadrado desde que Zapatero pone en marcha, siembra unas semillas que al final, digamos, centrifugan al nacionalismo, centrifugan el nacionalismo y le dan una proyección y un poder político que, bueno, que podrían no haber llegado a tener. No es de recibo que 4 millones de nacionalistas pongan en jaque a una población de 42 millones de habitantes. Es que eso no es de recibo, y más con un marco constitucional que establece la soberanía nacional. No es de recibo. Y por tanto lo que tenemos que es llegar a un acuerdo, digamos, los partidos básicos estatales, de esto se ha terminado. Estos señores, estos 4 millones van a tener sus derechos, van a tener su capacidad, van a poder influir en las instituciones, van a poder desarrollar su cultura, van a gozar de todos los derechos democráticos que corresponde a una democracia consolidada. Lo que no van es a romper el país. Claro, ese es el planteamiento, y eso implica marcar unos límites muy claros. El franquismo consigue sacar a España del subdesarrollo. Es una dictadura de derechas y consigue sacar a España del subdesarrollo. En el año 77 España deja de recibir ayuda de la OCDE, que eran entonces 2.200 millones de dólares anuales, como país subdesarrollado. Ha entrado ya en la franja de los países desarrollados. Ese dato de la realidad no lo puedes ignorar en el momento de un cambio político, porque significa que la sociedad española tiene, o amplios sectores de la sociedad española tienen un grado de bienestar que no lo van a poner en riesgo. Y por tanto tenemos que hacer un proceso de transición absolutamente pacífico e integrador. No había otra manera de hacer un cambio político real más que con un planteamiento de moderación y de pacto. No había otro camino. Y hay un momento en que decide sacarme a mí de la Secretaría General, sacar a Fernando Abril de la vicepresidencia del Gobierno y sacar a Gutiérrez Mellado por elevación, porque lo eleva a vicepresidente, pero pone a Agustín Rodríguez Agún de ministro de Defensa. Es ahí donde se inicia el proceso de descomposición. Yo no digo que no se hubiera producido en el supuesto anterior. Lo que yo digo es que Suárez tenía 3 pilares y de un plumazo cambian los 3 pilares. Y eso acelera, digamos, los gérmenes. Si podían haber frenado o no, no lo sé. Eso acelera los gérmenes, porque mi compañero y amigo Rafael Calvo tiene un planteamiento del partido pues que al final le salen aquel grupo que llamaban los críticos, a veces se sublevan por todos lados.